y ellos, que son la empresa que genera la energía aquí en el país, y entonces ahora los dominicanos y las dominicanas somos los que tenemos que estar pagando la consecuencia de estos apagones. Excusas mil, y de manera que continuamos esta programación. En breve vamos a tener llamadas desde la ciudad de Argentina, de la República de Argentina. Vamos a ver ahí a Norma y a Naida bailando, a ver cómo es que bailan, ¿verdad? De manera que cada una por separado. Vamos a ver cómo es que la gente de Argentina bailan el tema, el merengue Agua que no beba de Alberto Díaz, Así que continuamos con David. Estamos en el tema de la entrevista que se le hizo a esa señora, la pastora que nos encontramos en el aeropuerto de Bogotá, y al evangelista, un joven evangelista que me reservo el video para pasarlo el viernes que viene, para que entonces podamos hacer un análisis más profundo. Ahí está la cámara. Yo pregunto, ¿te ha pasado a ti como joven, al fin, como joven? Porque todos los jóvenes hemos tenido una historia, y a veces nos sentimos abatidos, y en un momento determinado entendemos, a veces creemos que mamá no nos quiere, que papá no nos quiere, que no quieren saber nada, que etcétera. A veces tenemos una caída. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez, David? Sí, realmente en el año 2019 pasó eso con mi vida realmente, principio de 2020, en el tiempo de pandemia, y para mí fue algo difícil porque en esos tiempos yo recuerdo, yo como baterista, músico, tocaba en las iglesias, y en muchas iglesias estaba tocando de lunes a lunes, casi en todas las iglesias, todas las actividades que había yo tocaba. Sí. Pero cuando se me presentó el momento de caer, viví como un desprecio de la gente, comencé a ver la gente como aislado, veía que aún de mi familia me respaldaron en cierta parte, pero veía como cosas como que sí, entendía que nadie me quería, el enemigo me hacía saber que yo estaba solo, que nadie me amaba, que nadie me quería. Y llegó un momento entre los cuales esos procesos, la cual yo recuerdo que le di a alguien que cogiera un cuchillo y me matara. ¿Cómo va a ser? Sí, yo recuerdo que eso fue un poco duro para mí, y no lo entendí hasta que hace un tiempecito atrás Dios me permitió entenderlo, después de que comencé a zambullirme con Dios y a conocer a Dios. Dios me dio la interpretación de esto, pero en ese momento recuerdo que yo lloraba y me sentía triste, me sentía incómodo por la vida en la que estaba viviendo. Fue en medio de pandemia, ninguno trabajábamos, los dos en una casa, ya tú sabes, los dueños nos la prestaron, y fue tan difícil realmente porque no había recursos, no había nada realmente. Tenía un amigo que era el que Dios usaba, y a veces nos daba algo de comer, nos pasaba y así. Y fue un proceso difícil realmente, la cual todo esto me fue llevando a un límite donde yo deseé lo que es morir, de la muerte. Sí. Y yo recuerdo que le dije a alguien, mira, toma, coge ese cuchillo y mátame. Y en ese momento la persona lo que hizo fue que soltó el cuchillo y me abrazó y me dijo que me amaba. Cuando esto sucedió, para mí fue un poco fuerte, porque en el momento yo entendí esto, pero luego que Dios me llamó, Dios me dio a entender que quien me dijo que me amaba era Dios. Porque a veces nosotros realmente no vemos a Dios, pero Dios muchas veces usa a un humano en representación de que Él es. David, ¿y fue eso lo que te llevó a la iglesia? Bueno, antes de eso yo iba a la iglesia. Antes de eso tú ibas. Lo difícil es, porque yo tocaba, yo era músico en la iglesia, lo Sí. difícil es que cuando viví esto yo decía que yo no iba a ser cristiano, y yo odiaba a los cristianos, porque yo decía que los cristianos, en vez de ayudarme a levantarme, lo que me mataban más. Sí, no me digas. Claro, porque yo entendía que había un repudio conmigo. En ese tiempo yo caí en lo que era una disciplina, le llamamos disciplina. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo dentro de casa sin estar casado, y esto requiere que había que firmar un papel por la ley y eso, y todo esto realmente fue un poco complicado en mi vida, pero ciertamente a pesar de todo esto pude vencer. Recuerdo que en esos días
yo decía, no quería saber de nadie, llegó en mí como una frustración y yo decía, yo no creo en nadie, no quería saber de ninguna persona y de los cristianos menos. Yo dije, no voy más para la iglesia porque los cristianos en vez de ayudarme a levantarme, lo que están haciendo es que me están matando más. Y yo entendía que en vez de yo levantarme, o sea, ellos ayudarme a levantar, lo que había era un repudio. La gente, yo sentía como que por mi caída me miraban como un poco de lado, sentía que por mi caída me miraban como un poco con desprecio, yo recuerdo que yo pasaba por una calle donde había varios cristianos, siempre estaban ahí en la tardecita sentados, y cuando yo pasaba, yo recuerdo que había algo dentro de mí que me decía, mira cómo se quedaron calladitos, estoy hablando de ti, mira cómo te están matando, y cuando yo pasaba me miraban, pero después de esto, recuerdo que la esposa que Dios me entregó hoy en día que tengo, fue la persona que Dios usó para rescatarme de esto. No me digas, cuéntame eso. Sí, cuando yo decía que no iba a buscar a Dios, yo recuerdo que en un momento, presiones de jóvenes, yo dije, bueno, yo voy a poner mujeres a trabajar para mí. No me digas. Eso fue lo que yo creía que una especie de chulo. Exacto. Yo dije, bueno, este será mi trabajo de ahora en adelante. Pero ¿qué sucede? Que no entendía algo, y era que a pesar de eso Dios se iba a glorificar. Sí. Mientras yo pensaba que iba a vivir esto, Dios, en los planes de Dios estaba de que yo no iba a tocar una mujer más hasta que Él me entregara la que Él me iba a entregar. Duré 2 años y algo esperando en Dios, solo sin pareja y aún sin frecuentar mi cuerpo yo mismo. Fue para gloria de Dios un momento de santidad por completo en todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Correcto. Pero realmente fue un poco difícil, pero recuerdo que ella me dijo una palabra, mientras yo le decía a ella que no creía en nadie, yo le decía que no quería saber de nadie, yo recuerdo que ella me dijo una palabra y ella me dijo, mira, no esperes tú salir de la relación en la que estás para tú tener una nueva relación con Dios. Esta palabra que me dijo ella, que hoy es mi esposa, me marcó, y desde ese día yo comencé a buscar a Dios. Recuerdo que al poquito tiempo seguí hablando con ella, me dejé de la persona en la que estaba y comencé a orar y a buscar a Dios, Recuerdo que como a los 6 meses, 7 meses, recuerdo de esto, desde yo haber estado libre, nos metimos un medio ayuno y oración, ella y yo. Y desde ahí entonces fue que la unción de Dios cayó sobre mí, y desde ahí yo recuerdo que yo oraba y el Espíritu Santo, por ejemplo, yo me hincaba a orar y yo decía, Señor, mira la vida de Alberto, guarda a Alberto. Y Dios me hablaba y me decía, Alberto está pasando esto, Alberto está pasando esto, Alberto está pasando esto. Y cuando yo me paraba de ahí, yo llamaba a Alberto y decía, Alberto, usted está pasando esto. Usted me decía, wow. Y caía, comenzaba a llorar, reconociendo que todo lo que se le estaba diciendo era cierto. Correcto. Y ahí fue que el proceso en mí comenzó, y ahí fui comenzando a conocer un poquito la voz de Dios. Ok. Y entonces, David, ¿desde qué momento entonces tú recibes esa fortaleza que dejaste atrás justamente esa turbulencia personal interna en tu vida que te permitió ser libre prácticamente, espiritualmente hablando? Bueno, yo recuerdo que días después de que yo salí de la relación, hubo un día que yo estaba hablando con mi esposa. Ella no era mi esposa, no éramos nada, simplemente conocidos. Y yo recuerdo que un día yo estaba sentado en el patio de la casa, y ese día yo lloré mucho. Fue una noche y en plena llamada con ella yo lloraba y lloraba. Y lloré tanto que desde ahí sentí la libertad y fui libre desde ahí. Desde ahí más nunca yo sentí debilidad o atracción alguna por en lo que ya había cometido, en lo que ya había pasado. Desde ahí, y fue leve, fue algo rápido. Hubo una sanidad interna en mí muy rápida realmente, y pude recuperarme rápido. Algo que me ayudó bastante fue que comencé a buscar mucho a Dios. Oraba 4 veces al día y clamaba a Dios, o sea, no me descuidaba ni un chin de la oración, buscaba a Dios. Y tuve algo también que hice, y fue que solté las redes. Las redes, te apartaste porque tú entendías. Porque las redes realmente tenía un problema. Yo tenía muchas jovencitas en las redes, y a pesar de esto también, con la persona que tuve, también me tenía en las redes. Entonces yo preferí eliminar las redes, y entendía que no tenía con quién hablar porque no tenía redes. ¿No lo hiciste tú eso por casualidad, por temor?
o huyendo, no lo hiciste para huir, o fue realmente para limpiarte. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo diría que en cierta área tuvo que ver con las dos cosas. Yo creo que en lo que huí un poco, pero también a pesar de que huí, también lo hice como un cuidado para mí, porque en esos tiempos era muy débil con las redes. Sí. Yo recuerdo que yo tenía un Facebook, yo enviaba mucha solicitud, y muchas jovencitas en las redes, y también había en Facebook, desde que abrí el Facebook, lo primero que me apareció era una mujer desnuda. No me digas. Estas cosas, aunque uno no lo crea, despierta la atracción. Sí, claro, claro. O sea, le lleva recordatorio, y que uno dice, bueno, tú saliste de allí, pero todavía te están esperando, todavía está disponible. Correcto. Entonces esto te lleva a tu volver otra vez a caer en el mismo pecado otra vez. Entonces, una de las cosas que me permitió salir de todo esto fue la separación. Sí, apartarme, la separación. Ya los amigos que tenía anterior ya no eran mis amigos. Las personas con las que yo me juntaba, que charlaba, que hablaba, ya no eran mis personas de charla. Me separé de todo el que en un momento... Te limpiaste. Exacto. O sea, limpié todas las personas que conocía y comencé a adquirir nuevas personas. Y mayormente personas que no conocían en el estado en el que estuve atrás. Porque hay gente que está despierto todo el tiempo recordándote ahí. Sí, claro, ahí. claro. Acuérdate, papá, tú no sabes que tú... Invitando a que vuelvas. Exacto. Entonces, una de las cosas que realmente va a ayudar a muchas personas a sanar ciertas cosas viejas es tú viviendo una vida nueva. Sí. Sí. Creo que incluso la Biblia lo dice, en Isaías dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Sí. Aquí traigo cosas nuevas. O sea que es necesario que para nosotros poder sacar lo viejo de nuestra vida, venga algo nuevo. ¿Qué tú le recomendarías entonces, David, por último, a esos muchachos que se sienten como atrapados en un mundo como tan surrealista que ellos lo hacen como su Dios y no lo deja realmente ser libre y desarrollarse en un camino limpio, diáfano, de personas creyentes, con firmeza, que lo permite estar limpio en esta sociedad tan llena de turbulencia y de acciones dolorosas y extrañas? ¿Qué tú le aconsejas a ellos? Bueno, la misma Biblia es lo primero que yo aconsejaría, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí. Al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Sí. El consejo que yo le doy y le he dado a algunos jóvenes que han estado pasando cierta situación, por ejemplo, me he conectado con personas jóvenes que son conocidos y me han dicho: no, fulano, mira, yo tuve una situación y caí, y fulano así, y le he dicho: borra las redes. Le he dicho a esto, aquello, sigue con el número de la persona. Ah, sí, yo sigo ahí, pero yo no le escribo. Papá, sí. en algún dado momento le voy a escribir, porque Sí. hubo una ceniza ahí. Sí. O sea, hubo un desorden. Cambia tu contacto. Yo recuerdo que un joven lo agarré en una ocasión como esta y le dije: mira, cambia tu contacto, tu chi, y dale tu chi solamente a tu esposa y a pocas personas. Tú le das tu número, y a los que se lo den, dile que no se lo den a nadie. Sí. Y cambia tus redes. Si tienes Facebook, elimina el Facebook, que se puede eliminar. Y vuelve y crea otro, o no cree nada, quédate sin redes, busca a Dios por un tiempo. Pero me he dado cuenta que esto se trata de un tema de conocer a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque han volvido otra vez a lo mismo los jóvenes. Entonces, realmente la recomendación mía y lo que me ayudó a mí fue acercarme a Dios y separarme de los hombres. Ok. Eso es lo que más yo le podría dar de consejo a cada persona que me va a escuchar, a cada amigo que va a escuchar, es: acércate más a Dios y aléjate más de los hombres. El problema es que a veces nos acercamos más a los hombres y nos alejamos más de Dios. Sí. El hombre siempre va a estar ahí para tu caída. El hombre siempre va a ser el primero que te va a señalar en el momento de tu caída. Sí. Pero Dios es un Dios que cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, te arrepientes de corazón, Él te perdona y borra tu pecado. Correcto. Ese sería mi consejo para cada persona que va a escuchar: separarse de los hombres y agarrarse más de Dios. Y si puede, borra las redes para que tú te limpies de todo lo pasado y que no te traiga memoria cosas. Correcto. Bueno, señores, ahí en la sección innovación teológica, ahí tuvimos a David Frías, un joven que está escalando sigilosamente en la comunidad, no solamente cristiana, sino que también hay muchos jóvenes que lo están siguiendo, porque así me lo han reportado.
¿verdad? Y ya han aparecido muchos elogios que ya los quieren en categoría de pastor, ¿eh? Sí, he escuchado eso, pero la gente no sabe lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué, David? No, realmente, sabe que he aprendido algo. Una de las señales de que alguien va a ser pastor es que mucha gente lo sigue. Sí. Y cuando mucha gente lo sigue, lo persigue, le cae detrás, es porque la persona tiene un llamado pastoral. Pero en estos tiempos, Alberto, es difícil. Bueno, señores, vamos a ver cómo desde Argentina vamos a tener una llamada, pero vamos a ver a Norma Nadelin desde la República, bueno, se llama Río Tercero, se llama la comunidad donde vive Norma, que Norma es mi representante para toda Sudamérica, y vamos a ver cómo Norma baila este tema de Agua que no beba de Alberto Díaz y grupo